sabes y das por sentado que España descubrió América en 1942. 1492, no 1942. Que el Neolítico comenzó en el año 10.000 a.C., que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, que el Homo sapiens es la especie más extendida de humanos y la única que queda actualmente, y muchas otras cosas. Y las damos por sentado y las vivimos habitualmente, y no nos paramos a pensar en que realmente las cosas podrían haber sido de otra forma. La historia e incluso la evolución no tenían por qué seguir el rumbo que tomaron, y hay grandes diferencias y versiones de cómo podría haber sido el mundo y de cómo es, o incluso de cómo podría ser. Al hablar del futuro, algunos dicen que en este siglo nos vamos a convertir en cyborgs mucho más inteligentes, otros que vamos a colapsar. También hay muchas opciones posibles, incluso mundos futuristas, y todo esto, tanto lo del pasado como lo del futuro, como de otros presentes, de cómo podría ser, reciben un nombre. Estos mundos alternativos son las ucronías, cosas que podrían haber pasado, y de hecho el efecto mariposa, por ejemplo, hace que la historia pueda desarrollarse de formas bastante distintas. Y no sé si alguna vez habrás oído hablar de ellas, pero puedes encontrar en YouTube canales enteros que se dedican solamente a hacer ucronías, porque es un género que se ve que ha tomado relevancia y muy interesante, de varias posibilidades. Y ahora dirás, bueno, parece que aquí hay un canal más de ucronías, ¿por qué debería mirar este canal? Personalmente creo que en muchas otras ucronías de YouTube falta una parte más filosófica y de interpretación de estos mundos y de cómo pensaríamos en ellos, cosa que tendré en cuenta como estudiante de filosofía. Ahora bien, antes de hablar de la utilidad de las ucronías, creo que convendría resaltar que una ucronía tampoco es inventarse de la nada un mundo distinto sin justificarlo, y que tampoco esté basado en nada y cometiendo graves errores. No, tampoco es eso. Para hacer una ucronía que sea de verdad una ucronía, hay que hacerlo en base a una posibilidad histórica que realmente hubiese podido ser así. Así que muchas veces hay que basarse en evidencias, y esto mismo tiene que ver con su propia utilidad, ya que como tantas ucronías requieren de cierta propedéutica, es decir, ciertos elementos relacionados, pues entonces al hacer una ucronía se puede llegar a aprender, por ejemplo, de historia. Por ejemplo, si te pones a ver una ucronía sobre qué hubiese pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial, pues entonces aprenderás historia que te hará pensar en cuán plausible o poco plausible era esta posibilidad y en otros escenarios que podrían haber ocurrido. Es cierto que para obtener resultados mucho más fiables habría que estar años investigando para poder hacer alguna ucronía, pero ese tampoco es el propósito, ya que como es algo más informal, de reflexión o hasta divulgativo, pues por ello tampoco es tan así. De nuevo, eso tampoco implica inventarse cualquier cosa sin datos, pero tampoco vamos a ir al otro extremo, porque el propósito de las ucronías de YouTube es este. Creo que es una buena invitación a reflexionar que nos hace ver que la historia no es teleológica. Me explico, si tú ves la historia de forma teleológica, significa que ves que hay una tendencia y que hay motivos por los cuales todo estaba destinado a suceder como ocurrió, cuando realmente no tiene por qué. Y de hecho, si la historia no es teleológica, el futuro tampoco. Y nuestros actos entonces son más determinantes de lo que pensamos, porque a lo largo de la historia pequeños detalles han terminado llevando a consecuencias bastante grandes. Por ejemplo, se ve un determinismo tecnológico de ¡ay, cómo será el futuro!, cuando hay muchas alternativas. No es que hay un rumbo fijo, sino que hay muchos posibles. Y además también está la parte de la reflexión, reflexionar de nuestro mundo.
¿Estamos en un... ¿Cómo podría ser mejor el mundo? ¿O acaso estamos mucho mejor de cómo podríamos estar o mucho peor? Y otros elementos que además nos ayudarán a la diversidad. Y otra posibilidad no tan inmediata tiene que ver con que la sociedad se vaya preparando a posibilidades de comprender otros mundos, porque puede sonar lógico que si la tecnología sigue avanzando, al cabo de varios siglos o milenios, la humanidad pueda llegar a convertirse en una civilización interestelar, aunque sea dentro de bastante más tiempo, dependiendo de cómo vaya todo. Pero la cuestión es que entonces, si esto ocurre, en el espacio podríamos llegar a encontrar seres y culturas considerablemente distintos o que nos parecieran extraños, y la verdad es que habría sido de bastante ayuda que culturalmente nos hubiéramos estado preparando. Además de que es interesante explorar estas posibilidades y pensar en cómo podrían ser otros mundos, y como ya hemos expresado, hay distintas razones por las cuales eso nos ayuda a comprender nuestro mundo. De hecho, pensemos qué imaginamos sobre el futuro, porque lo que imaginamos sobre el futuro tiene que ver con lo que proyectamos de nuestro presente, así que hay cierta comprensión del presente. Y además la ficción nos mueve mucho, nos hace pensar, reflexionar o incluso cambiar cosas, nos puede inspirar. Y por todo esto creo que vale la pena, y si te han convencido todo esto, pues tienes aquí un vídeo que es del siguiente vídeo, ya una ucronía, algo que vamos a hacer. No esperes necesariamente vídeos todas las semanas, porque soy un poco caótico con las frecuencias de publicaciones. Ya igual si me conoces de mi otro canal lo sabrás, pero voy a hacer lo que pueda. Y si quieres que la humanidad supere sus problemas para poder convertirse en una civilización interestelar que expanda la vida por todo el universo y que todo sea maravilloso, ¡suscríbete! Para divulgar la filosofía y la reflexión. ¿No te has suscrito a Filosofando Filosofía, filosóficamente filosófica? ¿Qué estás haciendo con tu vida?